Esta misma mañana saltaba la noticia. El grupo empresarial chino Mingochin Investments acaba de comprar Perlora al Principado para la construcción de un gran complejo turístico. La idea es hacer aquí el Magaluf del Norte, pero exclusivamente para ciudadanos chinos. La oposición y los grupos ecologistas califican el proyecto como una colonización en toda regla. Pero vamos a conocer las opiniones de algunos de los ciudadanos más afectados, los habitantes de Candás. A ver, no sé si sabes que hay un grupo empresarial chino, Mingochin Investments, que acaba de comprar Perlora para hacer una ciudad residencial. Ah, no sabía nada. ¿Qué te parece esto? ¿Te parece bien? Sí, bueno, depende de lo que hagan con ello. A ver, la idea es eso, hacer una ciudad residencial, pero solamente para ciudadanos chinos, para que vengan aquí a pasar sus vacaciones o a vivir, y solamente para ellos. Para la economía estaría bien, digo yo, pero bueno, la ciudad residencial para nosotros es... A grandes rasgos, lo que va a hacer este grupo chino es cambiar todos los hórreos, ¿vale?, de Perlora, y lo van a sustituir por las pagodas chinas. Esta sería una de las pagodas chinas en sustitución de los hórreos. Sí, me parece muy bien porque la verdad que nunca había visto una estructura como esta y siempre me llamó mucho la atención. ¿Te importa decirme que te parece fatal? Rompen el zen del litoral asturiano. Es que esa frase queda genial. Rompen el zen. ¿Qué te parecería? Yo creo que rompen el zen del litoral asturiano. Como la invasión musulmana, pero bueno, de manera pacífica. ¿A ti esto te parece también, que casi es una invasión? No me parece nada bien, la verdad. Mira, dime, ya te digo yo lo que me tienes que decir, que así lo hacemos rápido y fácil. Nada, con que me digas que si Pelayo levantara la cabeza, vamos, que les iba a dar, pero bien, como para el zorro, que les iba a dar un morrillazo. Me parece que según seguimos nuestra historia, si ahora mismo, por ejemplo, levantara la cabeza Pelayo, agarraría la primera piedra que encontrase y a por ellos. Otra de las cosas que pide el gobierno chino es que haya siempre buen tiempo, con cañones que disparen a las nubes, sí, que las disipen. Eso es imposible, es una cosa que no entra en la cabeza de uno. Si me dices que, vamos, que te parece fatal, que lo que van a hacer es cargarse el ecosistema de la zona y que incluso pueden salir salmones con 3 ojos o, ¿sabes?, algo así. A mí me parece demasiado excesivo, es imposible poder hacer eso porque, vamos, nosotros no. Dime algo de eso así, como un poco, que sea así como escandaloso. Es que no sé, ahora mismo... Campanu con 3 ojos. Se van a cargar el ecosistema, puede salir hasta, yo qué sé, un campano con 3 ojos, ¿no? Y no lo queremos eso aquí. Nosotros lo que queremos es arreanos, lubinas y lo que tenemos en el mar. Otra de las cosas que nos piden es cambiar la gastronomía. Entonces, lo que quieren es adaptar la gastronomía asturiana a la gastronomía china. Por ejemplo, chorizo agridulce, arroz con leche 3 delicias, quesadillas con mensajes de estos de la fortuna. No, yo creo que eso para quien le guste. Nosotros tenemos nuestra comida y yo creo que ellos van a saber apreciar esa cosa y esos gustos, esos sabores que nosotros tenemos. Tú me tienes que decir que es una barbaridad, que es completamente absurdo eso que estoy diciendo y que no puede ser. Pero que lo de las quesadillas con el mensaje de la suerte, que nos lo podemos... Llevar a nuestro terreno. Cada país tiene su cosa, ya que vienen de vacaciones, pues tienen que probar nuestro origen, nuestros alimentos, pero que bueno, podemos coger un mensaje de galletita, algún detalle. Resulta que con la construcción de esta ciudad residencial se van a ofrecer, va a haber posibilidad de que 10.000 asturianos trabajen. Lo que ofrecen es cursos de chino. ¿Tú te apuntarías a un curso de chino? Yo, sabiendo que un chino normal tarda hasta la edad de 8 años aprender bien su idioma, pues no creo yo que estemos para eso, ¿no? Estamos para trabajar y para poder llevar nuestras cosas, pero bueno, no sé qué decirte, porque es Espera, así. Tú dime que sí, que te apuntarías a un curso ¿Que me apuntaría? de chino. Sí. ¿Tú te apuntarías a uno de ellos? Pensándolo bien, hablando de trabajo, sí me apuntaría. ¿Te sí apuntarías? Me apuntaría. Pues entonces yo te voy a hacer una prueba para ver si se te daría bien Vale. el chino, ¿no? Entonces, yo la vamos a enseñar primero y luego tú me vas a leer lo que pone en la tarjeta. Wudao Yibei un culín, so you con capin shan zu. Pues ahora ya por último te voy a dar una quesadilla de la fortuna. Lo primero que hay que hacer con la quesadilla de la fortuna es abrirla para ver qué mensaje nos trae dentro, ¿vale? Muy bien. El papelito. Soy un artista, píllome el comando, surfista. Una pasada, gracias. Es una broma, Marco. Madre.
Me dejasteis flipando con lo de Perlora, ¿eh? Estoy alucinando. Sí, sí. Soy un artista, pillóme el comando pufista. Gracias a todos.